Gloria al Señor. Bueno, qué hermosa alabanza nos ha regalado hoy nuestra hermana Richelle Vilche. Que Dios siga bendiciendo este hermoso ministerio y a cada uno de las personas que alaban al Señor aquí en estos matutinos. Y bueno, continuamos ahora con la enseñanza del Señor. Hemos estado hablando ya de las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces vamos a continuar hoy el capítulo 19 de Juan y leemos su palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Gloria al Señor. Bueno, hemos estado estudiando, como les dije, las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y vemos aquí, bueno, que ya había sido entregado a Pilato. Y Pilato no había encontrado ninguna falta en él para que se le hiciera lo que estaban pidiendo los judíos, que los crucificara. Y entonces él, para como querer estar congraciado con los judíos, pues le azotó al Señor Jesucristo. Y si él no era culpable, esto no se debía hacer. Sin embargo, Pilato lo hizo para aplacar el furor de la multitud. Dice que se lo entregó a los soldados y los soldados empezaron a azotarlo. La Biblia no expresa exactamente las diferentes cosas que le hicieron, pero bueno, uno lee en los estudios de los hermanos que han hecho. Y dice, bueno, cuando lo azotaron, dice que le dieron con unos látigos que traían en las puntas unas pequeños punzones como puya, y dice que cuando le daban en sus espaldas y cuando le pegaban y devolvían otra vez el látigo, le arrancaba parte de su piel. Dice que empezaron a golpearlo, entretejieron una corona de espina y se lo colocaban. Y empezaron a hacer burla a los soldados. Y esto le era permitido a estos soldados hacerle esto a cualquier persona que iban a enjuiciar o que iba a ser castigada. De hecho, podían hasta mutilarlo, pero bueno, al Señor Jesucristo no le hicieron eso, pero le vendaron los ojos y lo golpeaban. Y luego le preguntaban que quién lo había golpeado o quién no lo había golpeado. Y todo ese tipo de cosas le hicieron al Señor Jesucristo por amor a nosotros. Entonces no debemos tomar en poco el sufrimiento que Dios vivió durante sus últimas horas aquí en la tierra por amor a nosotros. Cada día debemos meditar en ese hermoso sacrificio que hizo nuestro Señor. Y Él, con toda autoridad y con todo el poder que todavía tenía, sin embargo no hizo nada, sino que se mantuvo callado, bebiendo la copa que Dios le había mandado, que era la salvación de nosotros. Entonces, bueno, estos soldados hicieron este tipo de cosas, todas estas cosas feas. Y en el libro de Isaías nos dicen que se asombraron cuando vieron al Señor Jesucristo. Le habían desfigurado el rostro, no tenía parecer alguno, su hermosura había desaparecido de tantas bofetadas, tantos golpes que le dieron estos soldados. Y todo esto lo hizo fue por amor a nosotros. Entonces no debemos tomar en poco su sacrificio y el amor que nos ha demostrado hasta el día de hoy. Dios nos está demostrando su amor a cada uno de nosotros. Hasta el día de hoy, en este tiempo de gracia, tenemos oportunidad de arrepentirnos de las cosas malas que estamos haciendo y volvernos nuevamente a Dios. Hoy es el día, todavía estamos en un tiempo de gracia y tú debes reconocer al Señor Jesucristo como tu Salvador y examinarte y estudiar la palabra del Señor, viendo todo lo que hizo por amor a ti y por amor a mí. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar y que Dios te bendiga en este día. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, la paz de Dios sea sobre nuestras vidas. Estamos estudiando este día referente a Jesús ante Pilato. Y era el momento de la prueba del Señor Jesús. Por eso su agonía allí en el huerto de Getsemaní, clamándole al Señor que si era posible pasase de él esta copa, este momento tan difícil, tan fuerte para el Señor Jesús. Estaba allí ante Pilato y era azotado. Dicen los historiadores que este castigo lo hacían para disminuir las fuerzas
de la persona que iba a ser sentenciada, para quizás amansarlo, para que no se levantara, para que no se rebelara contra los soldados que estaban allí. Pues eran azotes, querían que hacían pues que la persona derramase sangre, y entre el dolor y el derramamiento de sangre, pues la víctima se debilitaba, Y aquí se cumplió la palabra del libro de los Salmos en el Señor Jesús, que dice: todos los que me ven me defraudan, todos los que me ven me deshonran, giñen sus labios y menean la cabeza. Aquí el Señor estaba siendo vituperado. Todos los que me ven me vituperan, abren su boca, menean la cabeza. Se estaba cumpliendo esto en el Señor Jesús. En este momento los soldados estaban haciendo escarnio de él, estaban allí vituperándole, maltratándole sin razón alguna. Y Pilato tenía el poder para liberarlo, pero no hizo nada en favor del Señor, porque era el cumplimiento de la palabra del Señor en Jesús. Dice que Pilato salió otra vez, el versículo 4, y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pilato entendió al hablar con Jesús, al escuchar su defensa, al oír, porque era notorio la trayectoria, el ministerio del Señor Jesús, al oír del Señor Jesús, de conocer, pues Pilato estaba allí encargado, era una autoridad, y como autoridad tenía el conocimiento de lo que se hacía en medio del pueblo. Y dice la palabra del Señor que el pueblo seguía a Jesús, y Pilato conocía del Señor Jesús, y él, entendiendo, buscó manera de liberarle, y les trajo nuevamente a Jesús después de haberlo azotado, y les dijo: mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él, dando a entender: por mi causa o por mi persona yo le libero. Pero dice el versículo 5 que salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Le estaban sentenciando porque le juzgaban, porque decían que Jesús decía que él era el rey de los judíos. Pero vemos que aquí Pilato no le menciona ni les dice a la multitud: aquí el rey de los judíos, sino he aquí el hombre. He aquí el hombre, dando a entender que era un hombre que no tenía la culpabilidad por lo cual lo estaban sentenciando, que era una persona que había demostrado lo contrario a las acusaciones que daban en su contra. Jesús salió llevando la corona de espinas, vestido de púrpura, como dice allí, y Pilato le dijo a la multitud: he aquí el hombre, dando a entender que él reconocía pues que no había argumento alguno para dar sentencia de muerte a Jesús. Pero él no entendía el odio, no entendía Pilato la rabia que tenían contra el Señor Jesús. Y el versículo 6 dice que cuando le vieron, los principales y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato entendió que Jesús era inocente, pero nunca entendió el odio, la rabia que sentían estos hombres, estos principales y estos alguaciles que se habían levantado contra el Señor Jesús. Y dice ahí que cuando Pilato le escuchó decir esto, dice que Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Qué tremendo es cuando uno padece inocentemente. Qué terrible es cuando padecemos por causas que no son justas. Y aquí el Señor estaba padeciendo por nuestra causa,
por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestros errores, por toda la humanidad que día tras día peca delante de Dios. Él estaba padeciendo en este momento. Pilato entendió esto y les dijo allí a los principales y a los alguaciles: crucificadle vosotros, porque yo no hallo delito en él. El Cordero de Dios sin mancha, sin pecado, se estaba allí ofreciendo como el sacrificio perfecto para limpiar a una humanidad pecaminosa. Y dice, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Primero lo sentenciaron porque decía que era rey de los judíos. Ahora le montan otro cargo y decían que él decía que es hijo de Dios. Y era la verdad absoluta, era el hijo de Dios. No es que decía, es que Jesús era el hijo de Dios. Y esto nosotros tenemos que entenderlo. Así como el apóstol Pedro recibió la revelación y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nosotros tenemos que proclamarlo. Esta gente no aceptaron al Señor Jesús como el Hijo de Dios y por eso sus mentes corrompidas, corruptas, se enardecieron contra el Señor Jesús para matarle. Y hoy en nuestros días hay gente que anda en esta misma actitud, en esta misma condición de pecado, que no reciben, que no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Y quizás si estuvieran en el tiempo, allí en el acto mismo de este momento, gritarían también: crucifícale. Pero ayúdenos el Señor a nosotros, para nosotros aceptarle y reconocerle como Jesús, el Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Al 11. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Gloria al Señor. Aquí vemos al Señor en una situación muy difícil después de haber sido azotado, golpeado. Me imagino el dolor que el Señor sentía en este momento y además del dolor, pues la presión que querían poner sobre él, el estar allí siendo juzgado. Tiene que haber sido un momento muy duro, como muchas veces quizás nosotros pasamos situaciones difíciles, pero vemos aquí el ejemplo de nuestro Señor para nuestro aprendizaje. Y dice que Pilato, cuando escuchó decir que el Señor a sí mismo se hacía hijo de Dios, tuvo más miedo. Pilato, me imagino que por la presencia del Señor tuvo que haber sentido algo especial en medio de aquel lugar, por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Era una persona diferente. Pilato quizás había juzgado muchos casos, pero este era un caso especial, era un hombre especial, era el Hijo de Dios. Y dice que cuando escuchó estas cosas que acusaban los judíos al Señor, tuvo más miedo. Diría: oye, y entonces este hombre dice que es hijo de Dios, ¿será que es verdad? Y dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió, el Señor no le habló. Ya el Señor le había dicho a Pilato anteriormente que su reino no era de este mundo, pero Pilato quiso indagar más, quiso saber más. Oye, ¿será verdad lo que están diciendo esta gente? Vamos a preguntarle a Jesús de dónde es, de qué tierra viene. Pero dice que el Señor no le respondió. Y entonces Pilato le dice: ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Esto sorprendió a Pilato, porque él diría: ¿qué le pasa a este hombre? ¿Será que no sabe que yo soy el que mando aquí,
que tengo la autoridad para matarlo o para soltarlo. Esto extrañaba a Pilato, el ver la situación en la que Jesús se encontraba, mas sin embargo mantenía su lugar. No se postró allí el Señor, no se puso allí a rogarle a Pilato, mira, líbrame, sálvame. No, él mantuvo su lugar, porque el Señor sabía cuál era el plan divino que estaba establecido para su vida. El Señor conocía todas las cosas y él había dispuesto a entregar su vida por la humanidad. Y él estaba allí esperando el momento difícil con aquella calma, confiado en su Padre Celestial. Y qué bonito es que nosotros tomemos este ejemplo también, que cuando nos sintamos amenazados, cuando estemos allí en una presión terrible, hermano, no dejemos el lugar que el Señor nos ha dado, sino que mantengamos nuestra postura delante del Señor, porque eso trae bendición. Qué triste es cuando nosotros como siervos del Señor, por algún momento difícil o algún comentario, entonces dejamos el lugar que Dios nos ha dado. Preferimos la buena opinión de los hombres, sentirnos bien halagados. Ay, que no nos vayan a decir tal cosa, vamos a unirnos al grupo para no estar allí como aislados. No, hermano, vamos a mantener el lugar que el Señor nos ha entregado, porque al final veremos la recompensa del Señor. Dios honra a los que le honra. Y dice allí: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El Señor le explicó, en medio del dolor que pudo haber sentido en ese momento el Señor, él expresó estas palabras y le explicó a Pilato y le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Es la autoridad la que hace que la persona tenga la capacidad de ejercer alguna decisión sobre otro, y eso viene de Dios. Esa autoridad la da el Señor. Dice que toda autoridad la ha dado el Padre Celestial, y el que resiste la autoridad a Dios resiste. Cada autoridad que hay en un lugar ha sido puesta con el Señor con un propósito, no para dañar ni para destruir. Dios nos ha puesto en lugares para que nosotros llevemos las cosas con toda normalidad, para que las cosas funcionen bien. Es el deseo de Dios que nosotros usemos la autoridad que tenemos o el puesto donde estamos con una finalidad de bendición para los que nos rodean. Y el Señor le explicaba a Pilato y le decía: lo que tienes te ha sido dado de arriba. Por eso el Señor no se arrastraba delante de Pilato. Él sabía que la autoridad que tenía Pilato venía de parte del Padre Celestial, y él mismo era la autoridad. El Señor Jesucristo estaba confiado. Qué importante es saber quiénes somos en Dios, porque cuando nosotros tenemos este conocimiento, nos mantenemos firmes, confiados en la palabra del Señor. Y allí el Señor no decía que Pilato no tenía pecado, le dijo que tenía pecado, pero que mayor pecado tenía aquella persona que había entregado al Señor. Y sabemos el destino de Judas, cuánto sufrió este hombre amargamente por haber traicionado al Señor. Qué cosa tan tremenda. Que Dios nos ayude a nosotros. Tanta culpa tuvo Judas como Pilato, que también dio la sentencia de muerte. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros para que tomemos las decisiones correctas en el lugar o en el momento preciso, porque el tiempo, cada cosa tiene su tiempo. A veces dejamos pasar el tiempo, no ejercemos la autoridad, y eso también trae consecuencias para nuestras vidas o para aquellas personas que están bajo nuestro cuidado. Entonces, que el Señor nos ayude a usar la autoridad como conviene. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 12 dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Amén. Bueno, vemos que Pilato, él sintió temor cuando supo que era hijo de Dios, ¿no? Entonces él trató de soltarlo, él quiso soltarlo porque vio que este hombre era inocente, no tenía ninguna causa. Además, en otro evangelio vemos que la mujer le dijo que no tuviera nada que ver con este hombre porque era un justo. Y él estaba en ese problema, que si lo soltaba o no lo soltaba. Pero vino el temor que de la muchedumbre, ¿no?
Le decían, pues si a este suelta no eres amigo de César, ¿no? César, pues y ellos al rey lo tenían como, era su Dios de ellos, ¿no? Nadie quería ser enemigo de César, ¿no? Y por ver que la gente se agolpaba, pues le decían, entonces tuvo que sentenciarlo a muerte, ¿no? Pero vemos que nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Ya estaba escrito que Él tenía que padecer por nosotros, que tenía que sufrir, y que no había aquí en la tierra quien lo defendiera, quien lo librara de la muerte, porque ya venía la palabra de Dios, ya estaba escrita, y que Él vino fue para dar su vida por nosotros, porque si Cristo no hubiese muerto así en esa forma, tampoco tuviéramos nosotros hoy en el día esperanza de estar un día ganar la gloria. Por eso Él dio su vida por nosotros, y por eso es que nosotros debemos reconocer este sacrificio que hizo Cristo Jesús para darnos vida. Él murió, se hizo culpable, se hizo pecado por salvar al pecador. Qué nobleza, cómo se puede decir, ¿no? Una cosa incomparable, ¿no? Quizás uno sufre y padece por el padre por el hijo, o por la madre, o viceversa, ¿no? El hijo por el padre. Pero Jesús sufrió por el mundo, ¿no? Sufrió, dio su vida. Ahora otra cosa, que fuera que una muerte que le llegó, pero él padeció, él fue torturado, ¿no? Entonces de eso nosotros tenemos que reconocer el sacrificio que hizo Él y reconocerle como nuestro Salvador y no apartarnos de su senda. Que el Señor nos ayude a cada momento recordar lo que hizo Jesús solo por amor. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga en esta mañana. Seguimos en el estudio de la palabra y el versículo 13 nos dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en el hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Mis amados hermanos, es una historia que venimos desglosando desde hace días. Cómo poco a poco tuvo cumplimiento la palabra. Cómo desde que llegó a Jerusalén Jesucristo, cada día se iba a lugares públicos y predicaba la palabra. Entonces trataban de matarle, hablaban de matarle, pero Jesucristo salía de entre ellos y se apartaba a otros lugares, a otros pueblos, a otras aldeas, y volvía otra vez. La gente sabía que se había ido porque procuraban matarle, pero volvía otra vez a los lugares públicos y seguía predicando. La gente confusa decían: pero a este procuraban matarle. ¿Cómo es que está predicando en lugares públicos y no lo prenden, no lo detienen, no lo matan? ¿Será que se han convencido los principales sacerdotes que Jesús es el Mesías? Y así la gente, muchos aceptaban a Cristo, muchos venían a Él, muchos le reconocían. Y eso mantenía a los sacerdotes celosos, envidiosos, llenos de ira contra Jesús, siempre pensando cómo
quitarle la vida al Señor. De tal manera que ahora lo traen ante el gobernador romano y le dicen: a nosotros no se nos permite quitarle la vida a nadie, ni condenar a nadie a muerte. Eso te toques a ti. Él se ha hecho rey, él ha dicho que es hijo de Dios, por lo tanto debe morir. Mis amados hermanos, lo toma Pilato, lo juzga, conversa con él. Pilato, como es una autoridad romana y además es una autoridad militar, usted sabe que a los militares se le enseña a mandar, se le enseña a tener autoridad y a ejercer la autoridad. Un militar que no tiene autoridad no sirve para militar, porque trata con hombres rudos, hombres rebeldes, hombres fuertes de carácter, y ellos tienen que imponerse y, si es preciso, usar la fuerza. Trajeron a Cristo a Pilato y él lo interrogó. ¿Qué dices tú? ¿Qué has hecho para que la gente te traiga? ¿Qué has hecho para que la gente te juzgue? Y Jesucristo no le respondía. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabá. Era el tribunal donde solían juzgar a la gente. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey es de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que a César». Esa era una blasfemia para los judíos. Reconocer que su rey era César era una blasfemia. Para ellos el rey es Dios. Para ellos el rey es Jehová de los ejércitos. Y aunque Dios les puso rey a ellos, como Saúl, como David, como los distintos reyes, sin embargo ellos consideraban que el que reinaba era Dios a través de estos reyes. Pero ahora le están diciendo, cuando Pilato le pone el letrero encima de su cabeza, rey de los judíos, y les dice: «Aquí está vuestro rey», entonces le dicen: «Él no es rey, él mismo se ha llamado a sí mismo rey, pero él no es rey». Mis amados hermanos, y entonces comenzaron a gritar: «Crucifícale». Volvió Pilato. Yo veo un poquito aquí como el sarcasmo de Pilato. Pilato estaba convencido de que Jesús no tenía culpa de nada, de que todo era asunto religioso y envidias y celos. Y les dijo: «A vuestro rey he de crucificar. Él no es nuestro rey. Crucifícale, crucifícale, crucifícale». Era la preparación de la Pascua. Estaban preparando la Pascua, la celebración de la Pascua, aquellos días en que los judíos celebran la salida de Egipto, cómo Dios con mano fuerte y poderosa les sacó de la tierra de Egipto. Y entonces, mis amados hermanos, allí está, delante de Pilato, el versículo 14 dice: «Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «A vuestro rey he de crucificar». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que a César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Jesús fue entregado en manos de los sacerdotes para que lo crucificaran. Pilato quiso soltarle, pero tuvo miedo cuando ellos utilizaron el argumento de que
ellos no tenían más rey que a César. Y el aceptar a Jesús o liberarlo era ser enemigo de César. Entonces Pilato se vio forzado a entregarle a los judíos. Como ya es conocido, Pilato se lavó las manos, como diciendo, no quiero tener nada que ver en este juicio, no quiero tener nada que ver en la condena de este hombre, me lavo las manos y encárguense ustedes de eso. Eso es muy fácil, pero recordemos que aquí no se puede ser ambiguo en el Señor. O estás con Dios o estás con el diablo. O estás sembrando con Él, o estás recogiendo con Él, o estás esparciendo. Pero no puedes estar neutral. Tú te decides. Pilato prefirió no ofender a aquellos religiosos. Pilato prefirió hacer lo que la muchedumbre con su presión le pedían que hiciese. Crucifícale. Pero él no veía nada digno de crucifixión. Hay personas, hay gobernantes. ¿Cuánto le cuesta a los gobernantes gobernar con justo juicio? ¿Cuánto le cuesta a los gobernantes mantenerse en una línea estrictamente honrada y justa? ¿Cuántas veces llegan grupos de presión? En ocasiones son grupos económicos, empresarios, personas de influencia por su capital, por su posición social. Y estas personas fácilmente son oídas por el pueblo. Y cuando ellos presionan a los gobiernos terminan cediendo por el poder social que tienen estas personas. Pero a ellos no se les puso para agradar a cierto grupo, a cierto ente. No se les puso a ellos para gobernar para unos pocos, sino para gobernar para todos. Y cuando gobiernas para todos, no siempre se va a agradar a todos. No siempre la gente va a estar contento contigo. No eres una muchacha bonita, no eres un modelo para agradar a todos. No eres una moneda de oro para gustarle a todos. A algunos le vas a disgustar. No siempre llueve al gusto de todos. Aunque sabemos que necesitamos la lluvia, sin embargo solemos decir cuando hay mucho sol, qué calor, qué calor. Y cuando hay mucho frío y hay lluvia, oh, ya empezó a llover. Nunca estamos de acuerdo con lo que sucede, estamos conformes. Y así es lo que gobiernan. Pilato no quería ofender a los judíos. Así que después que fue condenado a crucifixión, él le entregó, mátenlo ustedes, yo no quiero tener nada que ver. Ese hombre no ha hecho nada digno de muerte. Ese hombre no ha cometido ningún delito. Y le entregó en las manos de ellos. ¿Cree usted que me está viendo que por esto Pilato quedó sin culpa? No. Él lo entregó en manos de ellos como para justificarse. Ellos lo mataron, pero con el apoyo de él, porque él era la autoridad. Nadie podía morir en Israel si no lo autorizaba el Imperio Romano. Y el imperio lo autorizaba en su procónsul, en su gobernante militar. Y eso fue lo que hizo Pilato. El que calla otorga. Él les otorgó la autoridad para matar al Señor. O sea que el autor intelectual era Pilato. Él mató a Jesucristo. Mis amados hermanos, hay personas que agradecen no haber existido en aquel momento, no haber vivido en aquella época, porque piensan, ¿qué hubiera hecho yo en el lugar de esa gente? ¿Hubiera participado también dando mi opinión favorable a la condena del Señor? ¿Qué hubiera hecho yo en aquel momento? Mis amados hermanos, hoy nosotros decidimos
Hoy estamos repitiendo la misma historia cuando le damos la espalda al Señor. Entonces, estamos haciendo lo mismo. Estamos condenando al Señor a muerte. Estamos condenando al Señor a ser crucificado. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Que Dios nos ayude a tener siempre la visión clara para saber cuándo nos estamos saliendo de la línea que nos ha trazado Dios. No traspasar los linderos, no traspasar los estatutos y mandamientos del Señor. Mantenernos en la línea de Dios. Dice el versículo 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Salió Jesucristo del pretorio romano, conducido ya por los religiosos, ya no conducido por los romanos. Los romanos se lavaron las manos, pero ahora va conducido por los religiosos. Sí, por supuesto, custodiado por los soldados romanos, pero la decisión ahora está en las manos de los judíos. Le montan la cruz a cuesta y le hacen caminar hasta el lugar llamado de la calavera o Gólgota. Le llevaron hasta allí. Ese lugar está a unos 200 metros del muro de Jerusalén. Por la puerta de Damasco se sale y se va en línea recta y llegas a ese lugar llamado Gólgota. Allí, hermano, le crucificaron. Jesucristo va de camino con su cruz a cuesta. Se cae, la cruz le cae encima. Vuelve a levantarse. Es obligado a seguir caminando. De tal manera que llaman a un hombre llamado Simón de Cirene que pasaba por ahí y le pidieron que ayudara a llevar la cruz. Así que Simón de Cirene llevó la cruz con Cristo. Fue obligado a llevarla, pero al final tuvo su recompensa. ¿Por qué digo que tuvo su recompensa? Porque al final sus hijos terminaron sirviéndole al Señor. El apóstol Pablo era un religioso empedernido y fanático, de tal manera que perseguía a los creyentes. Pero mucho después el Señor lo alcanzó, siendo Saulo de Tarso, lo derribó a tierra y le dijo, ¿por qué me persigues? Ese día Saulo reconoció al Señor, dejó de llamarse Saulo para llamarse el gran apóstol Pablo. Rufo también, otro creyente, hijo también de Simón de Cirene. Al final sus hijos terminaron sirviéndole al Señor. Otra hija que tenía allí en Jerusalén. Ellos reconocieron que Pablo era un hombre de Dios. Hoy nosotros somos los que llevamos la cruz. Hoy nosotros somos los que somos llamados a negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nuestros deseos, negarnos a nuestras pasiones, negarnos, tomar la cruz y seguir al Señor. Todo el mundo sueña, todos tenemos sueños, pero cuando venimos al Señor, el Señor nos escoge para el ministerio, entonces aparcamos nuestros sueños y seguimos la visión de Dios. Seguimos el llamado de Dios. Ahora podemos decir como San Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que Dios nos ayude para nosotros mantenernos así hasta el final. Y allí, o sea, en el Gólgota, en el Calvario, allí le crucificaron y con él a otros dos, a uno a cada lado y Jesús en medio.
fue crucificado en medio de dos malhechores, fue contado con los malhechores como un malhechor más, pero él no había cometido delito alguno, él no había cometido pecado alguno. Sin embargo, fue contado entre ellos como uno más. A él le pusieron en el medio, y al lado izquierdo a un malhechor y al lado derecho a otro malhechor. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. A ellos les disgustó este letrero y le estaban agarrando gusto al asunto de manipular a las autoridades. Y fueron a reclamarle a Pilato que él no es rey de los judíos, él se hace llamar rey de los judíos. Pero Pilato les dijo: lo que he escrito, he escrito. En otra versión dice: lo que he escrito, escrito está. Qué maravilloso es escribir las memorias, escribir lo que tú esperas que suceda después de tu muerte, para que no se formen contiendas y desentendidos, para que no haya división, para que no haya choque. Qué lindo es cuando tú puedes escribir. Pilato escribió. Él quería mostrarle a la gente su parecer, pero lamentablemente entregó a Cristo a la muerte. Tú tienes convicciones, pero haces lo contrario a tus convicciones por la presión, por las ideas, por la corriente, por la moda, por la opinión de actualidad. Cuando Dios te manda a hacer algo, no lo haces porque quieres agradar al hombre. Jesucristo dijo: si alguno me sigue, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. El apóstol Pablo dijo: si yo agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que por eso estamos llevando nuestra cruz, caminando y avanzando contra corriente, con mucha oposición. Pero Dios está con nosotros. Y la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dice el versículo 20, y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy rey de los judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. O sea que así se queda. Así, mis amados hermanos, aquella gente quisieron seguir la corriente. Cuando tú cedes, es bueno tener consejeros, es bueno tener gente que te ayude a tomar decisiones, pero hay veces que Dios te va a dar órdenes que aquellos que te rodean van a estar en contra y vas a tener que hacerlo si eres siervo de Dios. Pilato prefirió ceder y entregárselo, aunque hacía cosas que hacían ver que él no estaba de acuerdo, como esto de escribir ese letrero en griego, en hebreo y en latín. Sin embargo, hizo todo lo contrario a sus convicciones. Que Dios nos ayude para vivir conforme a lo que hablamos, a lo que predicamos. No sea pura palabra, no sea puro bla bla. Jesucristo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo con tu comportamiento? Compórtate. Mantente en la fe, mantente en la confianza del Señor. Amigo, muchas de las personas que nos oyen no vienen al Señor
por la vergüenza. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá mi familia? Que me han convencido, que me han lavado el cerebro, que ahora me he hecho cristiano porque me han lavado el cerebro. La Biblia dice que el que se avergüenza del Señor en esta tierra delante de los hombres, el Señor dice, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que es mayor que los hombres. Por eso hoy en esta mañana yo te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Que le entregues tu vida, que públicamente confieses que eres de Dios, que no tengas temor ni vergüenza. Hoy es el día aceptable. No pienses en el que dirán, no pienses incluso en lo que dirá tu familia. La salvación es individual. El Señor te está llamando a ti hoy. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Un banquete en el alma, alegría, paz y gozo en el Señor. Así que en este momento yo te invito a que te pongas la mano en tu corazón. Cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento vengo delante de ti para pedirte perdón por mi indiferencia, por mi pecado, por mi ambigüedad, por tener temor de los que me rodean. Pero hoy me arrepiento. Vengo a ti, Señor, para que me limpies de mis pecados. Con tu roja sangre, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, mi Señor, por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo y tú eres mi Padre. Soy tu pueblo y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Adelante con el Señor.